El género del harem siempre ha sido uno de los más populares dentro del mundo del anime, tanto en Japón como en el resto del mundo, por obvias razones. Ya sea por la fantasía de ser un protagonista con un montón de elfas para ti solo, el fanservice, la autoinserción, el fanservice, aunque no todos eran malos. Y algunos contenían elementos bastante interesantes. Y debo decir que ya me tenía algo cansado el género, además de que me había visto varios ya y todos tenían más o menos lo mismo. Un protagonista princeso y retrasado, el harem del protagonista que siempre de a huevo tenía que incluir una loli, una tsundere, una yandere y toda la serie. Comportamientos completamente inverosímiles aunado a situaciones de lo más convenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues déjame decirte que en el ámbito de las novelas visuales no era ni un poco diferente. Es más, yo diría que es de lo que más abundaba, junto a los erogues, y es por eso que no es de extrañar que este medio fuera menospreciado como algo más que mera pornografía en sus inicios, y no como un medio para contar una historia interesante. Es por lo anterior que al principio no le prestaba atención a las recomendaciones de este tipo de animes o juegos, es más, pensaba que solo por ser harem no tendría mucho valor como novela o medio de entretenimiento. Oh Dios, lo equivocado que estaba con este. Y no me malinterpreten, no es como si quisiera decir que Grisaya no tuviera ninguna de estas características, o que fuera único y detergente comparado a los haremes que ya existen. Es más, creo que a veces llevaba las cosas demasiado lejos en algunas situaciones, que rayaban con lo ridículo, pero esto era parte de su encanto, creo, y una de las razones que al final hizo que me gustara tanto. Pero lo que de verdad diferencia de sus homólogos son los trasfondos detrás de sus personajes, que explican sus comportamientos y enriquecen la historia de una manera que yo hasta este momento nunca había visto. Al menos no en una obra de este tipo. Damas y caballeros, les presento Le Fruit de la Grisaya. 砕け散るこの世界から今救い出す君を抱いて La historia nos pone la piel del protagonista Kazami Yuji, un estudiante de preparatoria que es recién transferido a la Academia Mihama. Una escuela extraña ya que solo tiene otros 5 estudiantes más, y sí, ¿adivinaron? Todas son mujeres. Incluyendo a la directora, por cierto. Todo suena bastante normal, ¿no? Como cualquier harem de 10 pesos. Literalmente es el único hombre en la escuela y todas las demás chicas están bien pinches tromadas. Es algo así como una escuela para gente con circunstancias especiales, que además de eso tiene sus propios motivos personales para estar allí. Y Yuji no es la excepción, ya que por su pasado y sus propias circunstancias él tampoco había podido experimentar lo que era ser un estudiante de preparatoria común y corriente. Aunque esta escuela distaba mucho de ser normal, era su única opción. Cualquiera que fueran sus circunstancias, para bien o para mal, cada chica tenía ya su propio estilo de vida y su rutina bien definida dentro de la escuela, con una convivencia más o menos normal. Pero con la llegada del primer estudiante varón a la escuela, nuestro protagonista Yuji y su particular personalidad hace que la dinámica interna cambie y la tranquilidad que una vez existía en la escuela pare, haciendo que todas se comporten de manera diferentes alrededor de él y tenga que adaptarse a este nuevo visitante. El protagonista no tiene intención de hacer nada para cambiar a ninguna de ellas, ni le es pedido de alguna manera que se involucre en el pasado de las demás, pero poco a poco esto va cambiando conforme se va dando la convivencia, y la interacción entre ellas y Yuji de alguna manera también lo hace, lo que se traduce en las rutas de cada una de ellas para poder resolver su conflicto interno y desarrollar el interés amoroso de las protagonistas. La novela se compone de 2 partes. La primera es la ruta común, que es básicamente slice of life con comedia, muy típico de estos juegos. La verdad es que es bastante buena comparado con otros juegos que he jugado de este género. Además, no se hace especialmente pesada en leerla en lo absoluto. Esta parte nos servirá para ir conociendo mejor a los personajes, sus interacciones con Yuji, tanto dentro como fuera de la escuela, y nos servirá como base para poder elegir cualquiera de las 5 rutas que se nos presentarán conforme avanzamos a la segunda parte. En esta parte del juego, las rutas en sí varían mucho en contenido y en género dependiendo de con quién decidas irte. Por ejemplo, las rutas de Sachi y Michiru son más sentimentales y tristes, las de Yumiko y Máquina son más de protegerlas contra los tipos malos y tienen más acción, y la de Amane es mitad no por mitad survival horror básicamente. En lo que a personajes se refiere tenemos varios de los arquetipos de los animes harem clásicos, a la típica loli, la tsundere maid en China, la maid complaciente, la hermana mayor o onesan, y la kudere navajera. Comentaré brevemente a las protagonistas y sus respectivas rutas por orden de aparición, tratando de mantener los spoilers al mínimo, así que no se preocupen, no les arruinará la experiencia. Máquina. Como dije, Máquina es la loli del grupo, además de ser la menor. Al principio es muy tímida e inocente. Es callada,
tímida, inocente, tiene la mirada. Pero poco a poco se va abriendo con el protagonista, literalmente, y su actitud da un giro de 180 grados, llegando a protagonizar algunos de los momentos más graciosos y ridículos que haya visto en una novela visual, además de que habla inglés. Hey, is your mommy a mommy? Como hermanita la ruta a lo mejor está bien, pero Máquina lo lleva a otro nivel y lo ya empieza a llamar papá, llegando a ser muy extraño. Incluso me incomodaba algunas veces a mí y el constante roleo de padre e hija por toda la ruta de ella se hace realmente insoportable, especialmente en las escenas H. Ah, eso también, que por si te lo preguntabas, sí, su ruta también tiene escenas H, así que cuidado. Creo que todo lo anterior hace que sea la ruta que menos me gustó en mi opinión, como interés amoroso, aunque incluye una de las decisiones más satisfactorias de todo el juego y escenas de acción que las otras rutas no incluyen, así que supongo que lo compensa un poco con eso, aunque no deja de ser bizarro. Cabe mencionar que cada ruta tiene un final bueno y uno malo, dependiendo de la decisión que hagas. Y creo que el final de Máquina es uno de los más, sino el peor de todos. Por lo menos el factor sorpresa y el impacto sí te deja bastante sorprendido, cuando menos. Al menos a mí sí me pareció. Amanda es la honesa del grupo, o la hermana mayor, o de la tetona, como quieras llamarle. Ella a simple vista es la más normal de todas y la más agradable, llevándose bien con todos y ayudando a Yuji siempre que lo necesite. O no, desarrollando una atracción hacia él casi desde el primer momento en que se conocen. Lo cual no es raro en un harem sinceramente, pero al contrario de la mayoría, todos sus actos y atenciones hacia el protagonista esconden un oscuro secreto en el pasado, al igual que las demás protagonistas. Pero creo que el de ella es el que se me hizo más interesante de todos, desarrollándose una subtrama de survival horror bastante buena para ser el tipo de juego que es, y que llega incluso a mostrar escenas bastante fuertes. Eso sí, en cuestión de romance su ruta es la más floja de todas, dependiendo más que nada de sus 800 escenas H. Aunque no me quejo la verdad, su ruta me gustó bastante y Amane como personaje también me gustó mucho. Y siento que su romance funciona bastante bien al final de todo. Pero hablar en detalle de este sería caer en territorio de spoiler, así que es todo lo que diré de ella. Sachi, la maid obediente. O muy buena o muy pendeja, depende de cómo lo quieras ver. Una chica amable y servicial que siempre quiere ayudar a los demás y que acepta cualquier encargo o misión, la que sea en serio. Lo que sea en serio. Espera, ¿dijiste cualquier cosa? ¡Cualquier cosa! ¿Lo que sea? Sí, lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. ¿Lo que sea? Oye, te voy a dar un morro que no te va a dejar cara. Llega a ser un poco torpe en algunas ocasiones, como tomar las cosas demasiado literal con una obsesión con la limpieza y el servicio. Es la encargada prácticamente de todas las tareas dentro de la academia, como limpieza, jardinería, lavandería, etc. Y cuenta con muchas habilidades bastante útiles tanto dentro como fuera de la academia, llevándose extremada bien con el protagonista y con Máquina en especial, al ser de la misma edad. Aunque a veces dejaba mostrar un lado bastante tenaz e inteligente cuando la situación lo demandaba. Su ruta fue mi favorita de todas y el vacío que deja cuando terminas es realmente espectacular, llegando incluso a llevar a las lágrimas a muchos de los que han jugado, incluyéndome. Simplemente te conmueve, no puedes evitar llorar en su última escena, es realmente sorprendente. Y un momento que fue realmente bien construido a lo largo de toda la ruta. Michiru, o Micher para los compas, o Michiru-sama para ti, es la tsundere barata de turno que aparentemente es así sin razón alguna, pero más temprano que tarde nos damos cuenta que esto solo es un acto. Hasta el protagonista se asombra de lo fácil que fue saberlo al poco tiempo de conocerla, y la verdad en general es un poco torpe. Bueno, muy torpe. Se podría considerar hasta una burla al arquetipo de tsundere. La verdad me gusta bastante como personaje, siendo mi favorita de todas de hecho, muy infravalorada debo agregar. Su ruta es un poco fantasiosa, pero explica a la perfección su acto de tsundere, y puedes conocer un lado de ella que es completamente diferente y desconocido para todos los demás, llegando incluso a ser uno de los personajes más importantes en la trama, más adelante, aunque por la mayoría del tiempo solo funge como personaje cómico, lo que hace que las escenas donde no es así impacten más todavía. Su romance lo considero único y el método de la resolución del conflicto muy creativo, algo ridículo debo decir, pero es plausible y me gustó cómo terminó, así que todo bien con Michiru. Excepto si eliges mal al momento de hacer la decisión, en ese caso vas a quedar bien pinche traumado. Pero yo digo que si la atinas al final bueno, chance y si te gusta. Ah, por cierto, creo que le sacaron un juego spin-off a Michiru, algo así como Chiru Magical Girl, Chiru la chica mágica, algo así, que por cierto tengo que jugar. Así que yo diría que su popularidad es bastante grande dentro del fandom. Por si te gusta le puedes echar un vistazo. La ruta de Senjogaha, quiero decir Yumiko, la kudere navajera que detesta a los hombres, o a Yuji aparentemente. Ella es muy fría con el protagonista al principio y deja muy en claro que no se sentirá a gusto con él alrededor, habiéndose acostumbrado ya a un ambiente de puras mujeres y al ser muy desconfiada de los demás, la llegada de Yuji a la academia la desconcierta bastante, pero obviamente al tener ella ruta sabemos que esto no durará para siempre, ya que lentamente, muy lentamente, va mostrándose más abierta al protagonista. Debo decir que es muy realista la manera en que su romance se desarrolla, yo diría que es el romance mejor construido y desarrollado de los 5.
donde ambas partes ponen de lo suyo y es el más creíble en mi opinión, aunque eso sí, su problema motivo me pareció el más flojo de todos en comparación con el de las demás, que son un poco más fuertes. Aunque es suficiente para poder mover la trama y en lo personal es con el que más puede empatizar debido al realismo con el que se aborda. Creo que esta es la ruta más infravalorada de toda Grisaya, pero la más sólida. No tiene nada de extraordinario, pero tampoco es mala. Y al final, pero no menos importante, se encuentra el propio protagonista, Kazami Yuji, un muchacho bastante sarcástico, indiferente y bastante introspectivo que, muy para mi sorpresa, no resultó ser el típico protagonista princeso de turno, el que ya estaba bastante acostumbrado a este tipo de obras. Además que cuenta con bastante desarrollo de personaje a través de las diferentes rutas que se presentan, explorando algunas partes de su pasado y dándonos algunas pistas del mismo, aunque eso nunca llega a ser muy relevante en la trama general del juego. Eso sería ya explorado con detalle en su propia ruta en el segundo juego, Grisaya no Meikyu, o Laberinto de la Grisaya. Un personaje complejo, son sus propios problemas y dudas lo que lo convierte en el personaje más humano de todos, y es a través de ayudar a cada una de las protagonistas como busca su propia redención, además que cuenta con muy buenas líneas de diálogo. Y su relación con las otras protagonistas es de verdad encantadora, por decir algo así. El mejor personaje de harem de lejos. Y creo que muchos otros animes o novelas visuales deberían tomar nota acerca de este ejemplar. Algo que cabe destacar de este juego es el simple pero efectivo sistema de rutas que maneja, a diferencia de otros juegos del mismo género, en el que no tienes que hacer bolas o ver guías para acceder a las diferentes rutas de las protagonistas, como por ejemplo en Clannad o Everlasting Summer, que para ir a hacer una ruta de una chica en específico debes hacer un rodeo, y es casi imposible sin una guía en la mano. En Grisaya ocurre algo diferente, y es que solo debes pasar la ruta común y las demás rutas se te irán presentando una por una, con una situación en la que puedes, o no, ayudar a una de las protagonistas, que en este caso la primera es Máquina, con un problema en específico, y si decides que no quieres ayudarla y hacer otra hora, simplemente eliges pasarla, y el juego sigue su curso hasta llegar hasta la siguiente protagonista, que sería Mane, y así sucesivamente hasta que elijamos a una. En el apartado visual no hay nada que reprocharle, la verdad. Es lo primero que me llamó la atención cuando me la recomendaron, y me gustó bastante el estilo de los sprites, lo pulido de los fondos y las animaciones que usan en ciertas partes. Sobre todo en las partes más dinámicas de las novelas, que hacen un tipo de animación bastante graciosa como esta. En general el arte es precioso, y contiene muchas CGs que ilustran muy bien las escenas importantes. Sobre todo en las rutas, con situaciones inverosímiles incluyendo las escenas H. Y hablando de las escenas H que hay en el juego, debo decir que no son pocas, sobre todo en la ruta de Amane, que es prácticamente escena tras escena tras escena tras escena. Aunque de alguna manera se puede justificar al final los motivos en su comportamiento, debo decir que me tomó totalmente por sorpresa, ya que era la primera vez que jugaba una novela visual de ese tipo, y que contuviera estas escenas. Y empezar con la de Amane ni más ni menos, no es poca cosa. Pero bueno, si no quieres escuchar gemidos, sonidos raros y descripciones muy detalladas por media hora con cada escena, siempre puedes recurrir a la vieja confiable tecla de control. En mi caso leí todas las escenas para asegurarme de no perderme ninguna pista o información adicional importante. Uy, sí, ya está muy creíble. Sinceramente no te estás perdiendo de mucho. Generalmente los fragmentos de información que se revelan son percepciones de personajes, como por ejemplo en la ruta de Amane revela un poco sobre el trabajo de Yuji. Ese es realmente el único importante, creo, y algunas ciertas conductas particulares de ciertos personajes, pero en general no te pierdes de mucho. Lo que sí fue imperdonable en mi opinión fueron las escenas de Máquina. Simplemente no tienen justificación y pudieron haberlo dejado como una relación padre-hija bizarra, o como un romance ligero. Hubiera quedado bien, como fue en el caso de Everlasting Summer con Uliana, por ejemplo. Pero no, tenían que meter escenas H de a huevo, pues porque sí. Y si a eso le agregas el constante roleo de llámame papi, llámame hija... ¡Ay, Dios, el cringe! En cuestión del acompañamiento musical no hay demasiado que comentar. Los temas cumplen su función de manera apropiada y son introducidos de forma natural en la historia, siendo bastante ligeros y melodiosos, apropiados para este tipo de entorno de novelas escolares, con comedia, durante la primera mitad de la novela. Aunque ya que nos adentramos a las rutas y exploramos temas más oscuros y tristes, naturalmente las canciones también cambian, haciendo un gran contraste con lo que estamos acostumbrados en la primera mitad y llegándome a impactar profundamente hasta el punto de que solo volverlas a escuchar es volver a sentir y experimentar de nuevo emociones de melancolía o tristeza. Disfruté especialmente el piano instrumental para los momentos románticos emocionales, ya que definitivamente contribuyeron a la experiencia del juego en general. En adición al soundtrack tradicional de fondo, cada chica al final de su respectiva ruta cuenta con un ending cantado diferente que encaja a la perfección con la temática que se aborda en dicha ruta y cierra de manera perfecta su arco. Muy buenas la verdad.
A través de su trama, Grisaya rompe con los arquetipos establecidos del anime, como mencioné al principio del video. Los finales de todas las rutas son muy satisfactorios y hay suficiente variedad como para que encuentres al menos una que disfrutes, además que cuenta con 2 finales en cada una de las rutas, llevándote a unas verdaderamente traumáticas e incluso hasta irónicas, dependiendo de la perspectiva que la veas. Y el juego no te deja saber de inmediato que es una mala elección hasta justo al final, donde sí o sí te vas a dar cuenta que es el final malo. Así que ten cuidado con lo que eliges, aunque hay rutas malas que valen la pena ver solo por el morbo. Yo las vi casi todas sin querer gracias a mis malas decisiones. Como en la vida. En general, Grisaya no Kajitsu es un juego muy bueno. Cuenta con una hermosa historia interesante, personajes sólidos, hermosas ilustraciones, una sólida actuación de voz, sumado a una gran ejecución. Hay muy poco de qué criticarlo. Emplea el género harem de manera magistral y a pesar de que cuenta con todos los elementos que caracterizan a uno, también da un paso hacia adelante en corregir una de sus falencias más grandes, la cual es la caracterización de los personajes. Todos los personajes tienen su razón de actuar y ninguno se siente forzado en lo absoluto, llegando a entenderlos y empatizar con sus comportamientos una vez que completas el juego. En sí, Kajitsu forma parte de una trilogía, pero de ninguna manera se siente que necesites jugar los otros dos para disfrutar de la experiencia del primero, contando con historias completas y autoconclusivas sin necesidad de jugar los otros dos, ya que estos se centran más en la historia de Yuji y en la acción, más que cualquier otra cosa. También cuenta con una adaptación al anime, que la verdad no está mal del todo, pero como suele ocurrir con este tipo de obras se queda muy corta a la hora de profundizar en las historias de las protagonistas, y se ve muy limitada por una temporada de escasos 13 capítulos. A menos que seas Fate y te adaptes potable con 3 películas. Así que yo te recomendaría la novela visual para una mejor experiencia. Esta fue mi primera novela visual, así que es por eso que Grisaya guarda un lugar muy especial dentro de mis recuerdos. En definitiva no estaba preparado para lo que vi cuando lo jugué, pero me cambió por completo. Así como me hizo cambiar mi percepción hacia el género harem de muchas maneras, y las novelas visuales en general, haciendo de estas mis medios de entretenimiento favorito. Así que si estás pensando en adentrarte a algo más profundo en el mundo de las novelas visuales, o nunca has jugado una, te recomiendo esta encarecidamente para empezar, ya que la considero una excelente introducción al género y una de las más ligeras en comparación con muchas de las que hay fuera del mercado. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver esta review y si te interesaría más contenido de este tipo, por favor déjamelo saber en los comentarios. Yo soy el Yuji y hasta luego.